el eje microbiota, sistema nervioso entérico, sistema nervioso central, es probablemente lo más conocido acerca de la microbiota, donde encontramos muchísimas publicaciones y muchísimos libros. Hay libros que se dedican solo a esta temática, ¿no? A la relación entre los dos cerebros. Antes, hace no mucho, hablábamos del eje sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es el sistema al que se llama segundo cerebro, el sistema nervioso del intestino. Y ahora ya planteamos algo que es más correcto, que sería el eje microbiota intestino-cerebro, porque es una relación de A3, no de A2. La cantidad de neuronas que tenemos en el intestino, que creo que es equivalente a las de la médula, son un claro ejemplo de la importancia que tiene este sistema nervioso. Es un sistema nervioso que actúa por sí mismo, que memoriza emociones, que memoriza respuestas. Por eso, cuando nos ponemos nerviosos, podemos tener una diarrea, y podemos tener esa diarrea solo yendo al mismo escenario, sin tener la causa, ¿no? Porque hay una memoria que no requiere el procesamiento del sistema nervioso de la cabeza, ¿no? de la voluntad. Es una respuesta más visceral, más inconsciente, más subliminal, no algo procesado por nuestro cerebro. Hay muchas vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, es decir, hay múltiples caminos por los que las alteraciones de la microbiota pueden alterar la función del sistema nervioso central. Los cuadros de ansiedad, depresión son muy típicos. Aquí también no es que siempre la causa de las depresiones o la causa de la ansiedad esté en el intestino, pero toda situación de depresión o de ansiedad sostenida acaba dañando el intestino. Entonces, sea la causa o sea una consecuencia, mi experiencia es que todas las personas con cuadros de ansiedad y depresión pueden mejorar en su clínica tratando el equilibrio intestinal. Es como si, aunque vamos a imaginar que la causa de esta alteración esté en una situación de estrés, pero si ese estrés es mantenido, el daño o esa hiperestimulación de la comunicación entre sistema nervioso central y sistema nervioso entérico se puede mantener. Podemos, como si tuviéramos los cables en vez de a 220 voltios a 440, ¿no? Y esto a veces desaparece esa causa, desaparece el estrés, pero se mantiene esa hiperestimulación. Entonces, siempre ante casos de ansiedad, depresión, pues es muy interesante revisar cómo está funcionando este eje, ¿no? Puede estar por debajo, poco estimulado, dando una mala respuesta del sistema nervioso central, o puede estar hiperestimulado, dando una hiperrespuesta, ¿no? Como una alteración, como estar con la moto puesta. Hay como que recolocar la transmisión, se tienen que comunicar bien y a la señalización y velocidad adecuadas. Las causas son múltiples las que pueden alterar esto. Desde el punto de vista de la microbiota podemos afectar al sistema nervioso central, y desde el punto de vista del sistema nervioso central podemos afectar a la microbiota. Yo creo que estos conceptos ya de bidireccionalidad, de relación entre supersistemas, cada vez se están instaurando más, y es muy importante para tener una visión mucho más amplia de las cosas. No es posible afectar al sistema nervioso central y que eso no repercuta en sistema inmune, en sistema endocrino y en nuestra manera incluso de procesar los datos a nivel cognitivo, ¿no? Desde microbiota, si la consideramos como causa, podemos tener simplemente una cosa muy clara, es que si tenemos una microbiota alterada que produce una cantidad de tóxicos enormes, si tenemos muchos proteolíticos, tenemos una producción de amoníaco, de alcohol, de escatol, de aminas biógenas y de un montón de sustancias que son tóxicas. Algunas son especialmente irritantes para el sistema nervioso y otras menos, pero todas son tóxicas. Y muchas personas nos preguntan, ¿no?, cómo es posible, por ejemplo, una alteración de conducta a partir
de una alteración de microbiota, y esto es una cosa muy sencilla. Solo tenemos que ver qué nos ocurre cuando bebemos. Si bebemos alcohol, cambia radicalmente nuestra conducta y lo único que tenemos es una intoxicación. Entonces, estas personas simplemente tienen una serie de tóxicos que pueden alterar, por supuestísimo, su conducta y pueden deprimirles o pueden alterarles o exacerbarles o andar a picos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Esta relación creo que es súper evidente. Esta relación no depende tanto del sistema nervioso entérico como de la diseminación de tóxicos por sangre. Podemos tener una carga tóxica sin hiperpermeabilidad intestinal, porque automáticamente la sangre del intestino se recoge por la porta, va a llegar a sangre más tóxicos, y si hay un aumento de permeabilidad intestinal, entonces ya pues la toxicidad puede ser tremenda. Muchísimas personas plantean hoy en día que se sienten como si estuvieran en una nube, como si estuvieran como borrachas, como idas, inestabilidad, y todo este mareíto puede ser claramente un síntoma de exposición a tóxicos. Los tóxicos pueden ser externos, pero estas personas que tienen esta sensación diaria o con mucha frecuencia, pues muchas veces los tóxicos vienen de dentro, no vienen de fuera. No hay que respirarlo, no hay que comerlo, sino que vienen de nuestro propio intestino. Para mí, el intestino es un intestino, una microbiota muy alterada, como la que encontramos en casos de autismo. Es la mayor fuente de toxicidad que yo he visto jamás en ningún escenario de ninguna otra patología, ni siquiera en gente que por su actividad laboral está muy expuesta a tóxicos. Es tremenda la producción de tóxicos que podemos tener en el intestino. Esa sería una de las alteraciones primeras que afecta al sistema nervioso y que puede hacerlo funcionar mal, ¿no? A veces también la situación de estrés en inicio se genera determinados problemas en microbiota, y después lo que nos hace es que se queden ciertas alteraciones en el intestino que me vuelven mucho más intolerante al estrés, que cada vez lo tenga más difícil. Y no es porque a lo mejor yo psicológicamente lo lleve peor, es que he perdido recursos. Si queda una alteración en microbiota intestinal, a lo mejor ya no tengo esa capacidad que tenía en un inicio de hacer frente a un estrés. Y por eso estas cosas, si no se solucionan, pues suelen ir cada vez generando problemas peores. Por otro lado, la señalización, la microbiota es muy importante y sus metabolitos tanto o más, dependiendo de los productos químicos que tengamos en el intestino, vamos a provocar determinadas señales. Esto es un recurso maravilloso que tenemos, pero se puede volver contra nosotros. Por ejemplo, los LPS, que son los lipopolisacáridos de membrana, una sustancia que está en la membrana de bacterias gram negativas, sirven para entrenar a nuestro sistema inmune, pero en una gran cantidad, y si hay un aumento de permeabilidad, son una endotoxina que causa una inflamación crónica de bajo grado. De manera que estas señales químicas que tenemos para que se comuniquen entre nuestras microbiotas, entre los distintos reinos, para que nuestro cuerpo tenga una respuesta en función de las necesidades, pues se pueden volver contra nosotros por hiperseñalización o por baja señalización. En algunos cuadros nos encontramos una casi interrupción de la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Estos dos se comunican, una de las vías fundamentales es el nervio vago, y esta vía se altera muchas veces dando clínica de cualquier alteración del sistema nervioso central. Por otro lado, en el intestino, nuestras neuronas intestinales producen, pues creo que es el 80% de la serotonina y el 50% de la dopamina. O sea, neurotransmisores fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso central se producen en el intestino. Si no los producimos, aunque tengamos un cerebro sano, no vamos a poder funcionar con normalidad. Y tenemos que recordar que la serotonina es la que nos da la sensación de felicidad, ¿no?
Entonces, una carencia de serotonina puede dar un cuadro de depresión que no tiene nada que ver con una depresión psicológica. Yo creo que este campo tiene especial interés por varias razones. Primero, porque es un campo bastante investigado, bastante explorado, del que ya sabemos bastante. Y segundo, porque las personas diagnosticadas muchas veces de depresión o de ansiedad son personas terriblemente incomprendidas, a las que muchísimas veces se les deriva a un psicólogo, se les deriva a un psiquiatra y no es el camino. Son personas que no están funcionando correctamente porque les falta pues las sustancias. Podemos tener un cochazo, pero si no tenemos para gasolina, pues difícilmente va a funcionar, ¿no? Entonces, esta es otra de las vías importantes de afectación.